Hola, seres humanos increíbles y atrevidos. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Larisa Bardón, mamá, bilingüe, autora e ilustradora en Tetica con Amor. Mi nombre es Aleniza Almeida y los invito a escuchar Descubriendo nuestros talentos. Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Larisa. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien. ¿Y tú? Genial, genial y contenta de tenerte aquí en este espacio y en esta ventana para compartir experiencias. Y bueno, Larisa, te invito a navegar. Gracias. Gracias por esta invitación, por traerme a tu espacio e invitarme a inspirar a otras personas. Es muy valioso. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Ahora empecemos el viaje. Larisa, Ok. te quiero llevar a quizás ese momento en donde sentiste ese primer destello de la mano de tus talentos, ese primer reflejo, quizás en algún momento durante la infancia, la adolescencia o quizás un poco ya en la etapa más adulta, cuando empezó ese despertar por las letras, por la ilustración, pero también por esa forma y ese propósito tan hermoso de compartir tu experiencia. Bueno, todo comenzó cuando era niño. Me encantaba pintar. Me fascinaba pintar. Todo el tiempo estaba dibujando cosas y relatando historias con los dibujos. Me acuerdo que mi abuelo, él iba al Central Mairense y buscaba los papeles que venían como que las ofertas, y eran unos papeles que en blancos por detrás y por delante estaban impresos como en anaranjado. Era un solo Ok, color. Y él se llevaba una paca de los papeles viejos a la casa para que yo pudiese dibujar por la parte de atrás. ok. Bueno, y ahí yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba y podía pasar todo el día dibujando. Después como que ese interés se fue diluyendo con el tiempo, no lo exploté. Siempre me llamó mucho la atención, pero quizás no sentía que era suficiente. Este, y bueno, y me fui por las ramas y estudié comunicación social y me fui por fotografía. Siempre me gustó la pastelería y bueno, y estudié pastelería y me encantaba decorar las tortas y toda esa parte artística. Me llamaba muchísimo la atención. Y llegué aquí a Estados Unidos, empecé a buscar trabajo en el área de pastelería y conseguí una chocolatería que no solo hacía chocolates con chocolate el rey venezolano, sino que los pintaban a mano. Y yo Wow. dije, qué hermoso. Entonces, metí mi currículum en el lugar, empecé a trabajar ahí, pintando chocolate, y me encantaba, o sea, era una cosa que me movía tanto poder pintar los moldes y hacer todas las figuritas y trabajar con pinceles y con detalle, y para mí era como, o sea, para mí el tiempo se detenía y yo estaba ahí tranquila pintando. Ese trabajo yo lo dejé, al poco tiempo quedé embarazada y, Ok. y luego comenzó la pandemia. Entonces, cuando comienza la pandemia, yo tenía toda una rutina con mi hija que la llevaba al parque una o dos veces al día, leíamos cuentos, me encantaba leerle cuentos, pasamos todo el día en eso y ya cuando empieza la pandemia, que no puedo salir de la casa con ella, tengo que inventarme cosas que hacer en la casa. Entonces, lo que tenía en ese momento en la mano era pintura de alimentos y lo que hice fue diluir la pintura de alimentos con agua y empecé a pintar con ella, como con esa acuarela de mentira. Entonces nos poníamos en el patio a pintar y a pintar. Ella tenía como un año y medio cuando empezó la pandemia, creo. Y una noche me quedé pintando con las acuarelas de pintura de alimentos, yo sola.
Y le dije a mi esposo, esto o sea, me encanta y me relaja muchísimo. Yo necesito seguir haciendo esto porque estoy muy relajada. O sea, es como si estuviese meditando. Y compré un set de acuarela pequeñito y empecé a tener lo que nosotros decíamos tiempo de mamá. Entonces yo tenía como 1 o 2 horas a la semana en donde mi esposo se encargaba por completo de mi hija y yo me ponía a pintar. Todo esto se dio en paralelo con el inicio de un acompañamiento terapéutico con Carolina Vázquez, que es una psicóloga perinatal maravillosa. Y yo recién estaba empezando con ella, recién empezó la pandemia, y yo empecé esta terapia eh, buscando ayuda y consuelo por la experiencia que tuve en el posparto, en el parto de mi hija. Yo todavía estaba bueno, en la etapa de posparto, estaba muy presionada yo creo que por la parte social y tuve una terapeuta anterior que tenía una tendencia totalmente distinta que básicamente me decía que ya yo podía dejar de amamantar, que, que tenía como que ya empezar a separarme de mi hija y yo no me sentía lista y entonces como conocí a Carolina y con Carolina empecé a transitar nuevamente lo que viví durante el parto de Ágata y en paralelo, a medida que yo iba avanzando en terapia, yo empecé a pintar. No necesariamente pinté Tique con Amor en ese momento, pero empecé a pintar muchísimas cosas. Lo que sea que yo necesitara expresar, yo lo pintaba, lo pintaba, lo pintaba. Y a lo largo de la terapia, mi terapeuta me dijo, trata de un día de reescribir la historia del parto de tu hija, de reescribirla de una manera que tú quisieras que ella la escuchara. O sea, Wow. se acercaba su cumpleaños y ella ya hablaba muchísimo, entonces me pidió fotos del día de su nacimiento y bueno, tenía fotos, pero bueno, ella tenía una mascarita de oxígeno y estaba en una camita y entonces empezó como que a preguntar, no entendía nada y yo lo que hacía era llorar, así que, ay, no entiendo, no sé cómo explicarte esto. Y bueno, Carolina me aconsejó que tratara de escribirlo como un cuento para una niña. Entonces pasó el tiempo y una noche, de una tarde, dormía gatica y estaba tratando de yo dormirme con ella y no podía y de repente me vino a la cabeza yo con ella. Entonces, después de eso, se acercaba a su segundo cumpleaños y le dije a mi esposo, pero le puedo escribir un libro, le puedo escribir esta historia y hacer unas ilustraciones y se lo regalo para su segundo cumpleaños. Y él me dijo, yo te apoyo. Entonces busqué por internet un libro en blanco donde yo pudiera dibujar y empecé a hacer como que el bosquejo del libro, trabajaba hasta la madrugada tratando de tenerlo listo para su cumpleaños, que no lo tuve listo, obviamente, lo terminé 7 meses después. Y bueno, y cuando lo terminé, fue como catarsis. Wow. Y desde que lo terminé y desde que se lo entregué y ella leyó la historia, para mí o sea, yo no puedo pensar en la historia del nacimiento de Gatica de otra forma, sino de esta manera. Y Wow. ya no me siento a llorar cuando pienso en el día de su nacimiento porque con ella, o sea, con ella nació también esta parte artística. O sea, ella me dio el regalo de no solo debutarme como mamá, sino también me ayudó a poder empezar la parte artística y creativa que había dejado atrás cuando era niña. Entonces fue como reconectarme con mi niña interior, pero de adulta. Fue un Wow. proceso muy, muy hermoso. Y bueno, Ese relato que me comentas me lleva a una parte durante el episodio donde los llevo a Venezuela, a una cascada, a un torrente maravilloso, donde fluyen sus talentos y ese torrente son ustedes. El agua de esa cascada que emerge son cada uno de sus talentos. Lo que me acabas de relatar me conecta directamente con ese momento en el que te sentiste, incluso me dices que puedes sentir que hasta sentías que estabas como meditando, que también sentiste que fue como una catarsis.
¿Tú crees que fue ese momento en el que te sentiste como ese torrente, como esa cascada, como ese caudal en Venezuela, con toda esa fuerza, con toda esa energía, con toda esa luz? ¿Crees que ese momento te lleva a sentir una experiencia así? Sí, definitivamente sí. Y como tú me dijiste sobre cómo te sientes con tu proyecto del podcast, así me siento yo con pintar y escribir libros infantiles. Es como que, cómo no estuve haciendo esto toda mi vida? O sea, ¿por qué no lo estaba haciendo? O sea, me ayuda a conectarme con mi niña interna y con lo más íntimo de mi ser. Wow. Y, y no hay nada como eso. No hay nada como encontrar ese talento que te hace sentir que eres tú, que no estás tratando de ser más nada, sino que simplemente eres tú. Wow, qué hermoso. Me has dejado, acabo de suspirar así profundamente porque de verdad que invitas a eso con todo lo que relatas porque realmente conectas con cada una de las palabras que nos compartes. Gracias también por compartir tu experiencia en este espacio que pueda aportarle a otras personas que estén transitando esto o que puedan ver en ti ese reflejo de la luz, de cómo un momento, esos momentos, esas tormentas inesperadas que a veces llegan a nosotros es para llevarnos a un lugar maravilloso o conectarnos con una experiencia increíble, solo que en el momento no entendemos hasta que la transitamos y luego Sí. vemos todo lo que se abre al final de ese camino, todo lo que se nos muestra. Y de verdad conecto directamente con lo que nos acabas de compartir. Ahora quisiera que me compartieras alguna anécdota que recuerdes, quizás en ese momento en el trabajo en el que estabas o en algún momento en el que estabas pintando, en el que estabas expresando tu arte, una anécdota que te conecte quizás un poco con esas cosas que dices, ¿cómo me va a pasar esto a mí? O como, como en algo tan sencillo, pero que son esas anécdotas que forman parte también del proceso y que aunque las recordamos con un poco de alegría, de risa, en el momento transitamos por ellas y también son valiosas, es valioso recordarlas. Bueno, a ver, no sé si cumple con los requisitos, pero recuerdo cuando me hiciste recordar cuando trabajaba en los chocolates pintando, yo estaba pero tan emocionada con pintar los chocolates. O sea, yo parecía una niña. Nosotros pintábamos con mantequilla de cacao. Y claro, el lugar donde tú pintas los chocolates es frío, entonces la mantequilla de cacao la derrites a una temperatura X y cuando está líquida y cuando cae en el papel, un papel encerado, se solidifica y quedan como gotas de colores. Y yo me llevaba esos papeles enrollados a mi casa porque yo decía, esto es demasiado bonito, yo no lo puedo botar. Yo me lo voy a llevar y voy a hacer un proyecto y le voy a tomar fotos y cuando yo llegué a mi casa la broma estaba derretida ya. Y yo, ay, no. Y mis compañeros de trabajo me veían así que está loca, llevándose todos los papeles y me decían, ¿quieres el mío? Yo sí, por favor. Ay, qué buena, estuvo buenísima esa anécdota. Son esos pequeños recuerdos que siempre es sabroso y es refrescante recordar, saber que también formaron parte de ese recorrido. Ahora quisiera llevarte al momento en el que bajaste ese peldaño introspectivo, o sea, el momento en el que dijiste voy a escribir, que compartieras un poco de ese momento en el que dijiste sí, lo voy a llevar a las letras y después incluso el momento en el que dijiste también lo voy a ilustrar, porque fueron como dos peldaños, uno detrás del otro y en cada uno, ¿qué crees tú que te llevó a la convicción de bajar el primer y el segundo peldaño en la escritura y en la ilustración? ¿Qué te hizo en cada uno de esos momentos ir de la mano de la convicción de hacerlo para empezar ese camino y
culminar finalmente el libro? Bueno, yo creo que cuando decidí escribirlo, yo, como te digo, tengo una conexión muy bonita con mi hija con la lectura. Yo o sea, tenemos montones de libros infantiles y todos los días leemos, todo el tiempo. Y especialmente cuando era pequeña, leíamos libros, leíamos libros, leíamos libros. Entonces, yo quería poder contarle la historia de su nacimiento con un lenguaje infantil que ella pudiera entender y que además le pareciera mágico, que le pareciera maravilloso. Entonces, eso me impulsó a finalmente escribirlo, pero fue como, yo siento que tuve esa voz en mi cabeza relatando el momento de su nacimiento por varios días. Como que pasó así, pasó de tal manera, esto fue lo que pasó, después pasó esto, y hasta que llegó el momento en donde finalmente dije, ok, si no lo escribo, esta voz va a seguir en mi cabeza. No sé cuánto tiempo, yo necesito dormir y hacer otras cosas. Entonces, ahí fue que decidí escribirlo, y el momento en que decidí ilustrarlo fue porque ella todavía era pequeña. Entonces yo dije, bueno, pero qué mejor forma de mostrarle cómo fue su nacimiento que hacerle dibujos. También ella, ya en ese momento, parte de nuestra rutina para dibujar era, mami, dibújame a papi, dibújame a tío Claudio, dibújame a tía Mali, dibújame un perro, dibújame un gato. Entonces yo dije, ya yo tenía práctica dibujando a papá, a mamá y a todo el mundo. Entonces me pareció que a ella le iba a gustar poder también vernos mostrados. Y el paso a la publicación fue muy cómico porque yo empecé el libro y yo dije le dije a mi esposo, yo creo que esto va a ser muy importante para mí. Le dije, este proyecto yo creo que va a ser muy importante para mí. Pero yo no quiero publicar el libro, le dije. Esto lo estoy haciendo para Ágata, para más nadie. Entonces me dije que, ok, terminé el libro, apenas lo terminé, se lo entregué a mi hija, y mi esposo ese mismo día me dijo, bueno, ¿qué esperas para contactar a la editorial? Y yo dije, ya va, espérate, todavía no. Y entonces, casualmente me apareció en Instagram una sugerencia de amistad con Paquidermo, que yo no lo seguía. Me salió la sugerencia porque tengo dos amigas que lo siguen, y los empecé a seguir. Y ellos en esos días, en sus historias, publicaron, eres un autor infantil, ¿quieres publicar tu libro? Contáctame. Y que esto es una señal. Entonces les escribí, y bueno, así empezó el viaje con Paquidermo, y así fue que o sea, decidí publicarlo y compartirlo con otras personas, otras mamás, otros papás que hayan tenido un inicio parecido. Y bueno, darles el mensaje de que podemos reescribir nuestra historia y no tenemos que quedarnos con el recuerdo literal de la historia, que podemos ponerlo estrellas y corazones y todo lo que necesitemos para ayudar a nuestro cerebro a procesarlo de otra manera. Wow, qué hermoso. Qué hermoso que me dejaste un poco sin palabras porque es bien profundo el mensaje que compartes en el libro y también en este momento con todo lo que nos relatas de tu experiencia. Ahora quisiera que compartieras tus redes sociales con todos los que nos están escuchando para que puedan encontrar el libro y también encontrar todo el contenido que tú desarrollas. Bueno, mi Instagram es @LariBardon. Lari se escribe Lari, B de Bolívar, ARDON. Y mi página web es www.larissa, Bardon, Bardon.com. Y bueno, a través de mi Instagram o de mi página web pueden encontrar los libros. También me pueden escribir un mensajito
privado o comentarme algo y yo voy a hacer lo posible por responder. Rápidamente, tengo una hija de 3 años. Em, y bueno, estoy 100% disponible para escuchar cualquier historia de posparto y cualquier historia en donde necesiten hacer catarsis a través del arte. Estoy aquí para compartir mi experiencia, para decir qué me ayudó, qué no me ayudó, cómo fue. Y bueno, espero que si consiguen el libro los ayude a, a también hacer, reescribir su historia de parto, y verla con otros ojos, con los ojos de un niño. El libro, el nombre del libro, si lo quieres compartir, y dónde lo pueden encontrar. Ok, el libro se llama Tetica con Amor en español. También lo pueden encontrar en inglés y se llama Books and Bodies, y fue traducido por mi esposo. Lo pueden encontrar en tapa blanda por Amazon, y en la versión tapa dura lo pueden encontrar en mi página web. Ok, maravilloso. Ahí tienen toda la información para aprender de estas historias maravillosas y de estos relatos que nos comparte Larisa en su libro. Y qué maravilloso que sea un proyecto familiar en donde cada uno de ustedes aportó y ahora es una realidad que compartes con el mundo. Gracias por hacerlo y gracias por compartirlo en este espacio. Ahora, Larisa, llegó el momento en el que yo me pongo nerviosa. Ahora me toca a mí dar el salto. En cada episodio me toca saltar. Con cada uno de ustedes me atrevo a compartirles unas líneas de poesía en donde el obsequio poético de alguna manera trata de englobar de una forma versátil a través de la poesía tu recorrido. Ojalá te guste y, como siempre les digo, con los nervios, con la emoción del momento, porque cada vez que lo hago siento la misma emoción, esa vibración fuerte en mi alma de compartir cada una de estas líneas, de estas letras y de estas palabras con ustedes. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo y por ser inspiración para mí. Aquí vamos. Ay, gracias. En tu transitar hacia la maternidad y el puerperio, nos compartes una que otra receta para apapacharnos el corazón. Entre papel, lápiz y acuarela, nos ayudas a mirar con otros ojos el mundo de la crianza en multicolor. Entre pinceladas y palabras, desde aquella mañana recordada, todas tus mañanas son una celebración. ¿Y cómo no estar enamorada si cuando estás muy cansada, Chiqui te regala un cafecito desde el corazón, junto a tu compañera de panza durante el embarazo y la maternidad? Mali, tu ventanita al futuro, antes de los cambios y las sorpresas que estaban por llegar. Si quieres conocer la historia sobre nuestro nacimiento y cómo podemos navegar las expectativas, los miedos y el dolor con palabras mágicas y curativas, creatividad y compasión, lee y replantéate la historia en las páginas de Tetica con Amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bella! Ay, Me gracias. dejaste sin palabras. Ahora también. Gracias a ti por compartir en este espacio un proyecto tan maravilloso, por ser una ventanita para tu libro y para tu experiencia tan valiosa. Ahora quisiera compartir un espacio para que le brindes un mensaje a todos esos seres humanos que nos están escuchando y que aún quizás no se atreven a dejarse fluir a través de las acuarelas, de las pinceladas como lo hiciste tú, a través de la ilustración, o que quizás todavía no empiezan a escribir esas líneas de su propia historia de la mano de sus talentos. ¿Algún mensaje que les quieras compartir, que te haya inspirado a ti o que tú sientas que te aportó durante el proceso? Bueno, yo creo que lo más importante es dejarlo fluir y dejar a un lado esa vocecita de
autocrítica y perfeccionismo y simplemente sentir lo que estás haciendo. Yo creo que eso es clave y yo creo que muchas veces quien se pone la pared para no continuar es uno mismo. Yo no estudié nada de pintura ni ilustración, ni no tengo conocimiento profesional al respecto. Yo me senté a hacerlo y todavía hoy en día no sé si está perfecto o no está perfecto, pero yo lo hice con el corazón y todo lo que se hace desde el corazón sale bien y la gente lo siente y lo sabe. Así que si quieren pintar o si quieren escribir o si quieren cantar, háganlo auténticamente y no se pongan barreras, más bien sáltenlas y sigan adelante. Maravilloso, maravilloso ese mensaje. Gracias, Larisa Bardón, por ser parte de esta segunda temporada de Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en @podcastdnt y en cada una de las plataformas digitales de podcast como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. Un abrazo desde el alma para ustedes y gracias, Larisa, por compartir con nosotros en este espacio y en este episodio. Un abrazo desde el alma para ustedes. Hasta el próximo miércoles. Gente increíble y atrevida. Chao, chao.